Este lunes, pasado mañana, comienza el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, aunque todas las miradas están puestas en el próximo jueves, cuando se reúna por primera vez la Comisión de Juicio Político con una particularidad: el pedido de juicio político a cada uno de los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos con el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés. ¿Cómo le va, Valdés? ¿Cómo le va? ¿Bien? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su primera mirada? Porque se ha hablado tanto durante estos días, ¿no? Que sí, que no, que el quórum, que los temas que quedan también retrasados por no dar justamente quórum para poder abordar este tema. ¿Y a qué reflexión llegó después de analizarlo un poco? Bueno, convencido más que nunca que la acusación que encabezamos contra los 4 ministros de la Corte por mal desempeño en el tema de la coparticipación federal, donde los 4 ministros fallaron sin haber convocado a ningún gobernador que le había pedido ser amigo del tribunal, amicus curiae, algo que una institución que está establecido, pero aparte la propia Constitución en las 12.507 palabras que tiene se encarga de decir que los gobernadores de las provincias son los agentes naturales del Estado federal. No habla ni del presidente, ni del vicepresidente, ni los senadores, sino de los gobernadores, que son los que delegan el poder para construir la nación. Pidieron ser escuchados antes que la Corte dictamine, porque eran fondos coparticipables, y la Corte ni siquiera les contestó, ni siquiera les dijo no pueden. Entonces, ese es el primer hecho. El segundo hecho en este mismo tema es, ha dispuesto de dinero, de recursos que solo el Congreso de la Nación puede disponer de recursos públicos. ¿Usted habla del porcentaje puntual de coparticipación que fijó la Corte para la Ciudad de Buenos Aires? Exactamente. Y entonces, eso con respecto al tema coparticipación. Con respecto al tema Consejo de la Magistratura, la Corte no solo derogó una ley que regía desde el año 2007, no derogó, declaró inconstitucional una ley que regía desde el año 2007, el Consejo de la Magistratura, sino que puso en funcionamiento una ley que había sido derogada expresamente por el Congreso de la Nación. No puede hacer, no hay tribunal en el mundo, yo me encargué de buscar jurisprudencia, no hay Corte Suprema de Justicia en el mundo que haya resucitado una ley que el Parlamento haya derogado. Después está el tema de la obra social, y la verdad que ahí son muchos los usuarios, son magistrados, son funcionarios del Poder Judicial, empleados del Poder Judicial, que han presentado muchas denuncias sobre el funcionamiento de una obra social que la administra la Corte Suprema de Justicia. O sea, si algo tiene para administrar el seguro directo es la obra social, y hoy está casi en quiebra. Diputado, Entonces, consultarle en este sentido. El suyo es uno de al menos los 10 proyectos que en este momento sí, hay muchos proyectos, hay algunos de la oposición, hay uno contra el doctor Lorenzetti que impulsó la diputada Elisa Carrió. Por eso le consulto, y en función de eso, y que ha sido ratificado por la diputada Oliveto en el año pasado. O sea, ese quizás es el más antiguo. Con ese expediente quizás empiece la sesión del juicio político. ¿Por qué piensa usted que la oposición no quiere dar el quórum? Se habla de un show mediático. ¿Por qué razón imagina usted que no se puede discutir? Más allá de si avanza, prospera o no prospera. Mire, la oposición el año pasado presentó 10 pedidos de juicio político contra el presidente de la Nación. Ahí no aparecieron las cámaras de comercio de Estados Unidos, las empresas AmCham, estas que salieron ahora, no fueron a golpear las puertas al Departamento de Estado de Estados Unidos. 10. Y nosotros seguimos legislando, no es que dijimos, no, hasta que no levanten los pedidos de juicio político con el presidente, nosotros no. Y sacamos leyes en común con ellos. O sea, es un proceso natural. Ahora, si ellos nos quieren extorsionar, que si nosotros no presentamos el juicio político, ellos se van a sentar en las bancas para legislar, es obligación de ellas. Nosotros nos vamos a sentar en las bancas para hacer el juicio político y también para sancionar las leyes que el Poder Ejecutivo nos ha planteado en extraordinaria, entre las cuales está la creación de 9 universidades
en los lugares donde la gente no puede acceder a una educación universitaria si no la tiene en cercanía porque trabaja todo el día. Son por lo general universidades creadas en sectores populares. Hay muchos temas, está el tema de la posibilidad de que 800.000 mujeres accedan al beneficio previsional con la moratoria. O sea, los temas son, no es uno o lo otro, son los temas. Y fíjense qué raro que es el comportamiento. O sea, ellos se van a sentar a defender a los jueces de la Corte en la Comisión de Juicio Político, pero no se van a sentar a sancionar las leyes que el país necesita. Bueno, nosotros nos vamos a sentar en los dos lados. Ahora, diputado, lo que señala la oposición básicamente es que los números le pueden dar al oficialismo dentro de la Comisión de Juicio Político, pero no así en la Cámara. Por eso han calificado esta alternativa como una posibilidad de show mediático a la que hacíamos referencia recién en la consulta. ¿Cómo visora usted que pueda avanzar en tal caso si sale de comisión dentro de la Cámara? Si uno busca los últimos antecedentes de la Comisión de Juicio Político, de los juicios políticos, fueron en el año 2003 cuando Néstor Kirchner era presidente y el presidente de la Corte de ese entonces, Nazareno, que lo sale a cruzar al presidente porque planteaba el tema de poder derogar las leyes de obediencia debida y punto final, planteaba Kirchner para poder juzgar a los militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad, y el presidente de la Corte plantea que la Corte Suprema va a sacar un dictamen en contrario de este pensamiento. Allí fue donde se planteó la necesidad de que el Parlamento, la Cámara de Diputados, inicie un pedido de juicio político. Bueno, tenía el 22% de los votos Néstor Kirchner, acababa de asumir. El proceso empezó en minoría y después fue la sociedad, con las pruebas tan contundentes que se presentaron, la que hizo que 3 de ellos, que espero que esta vez no suceda, renunciaran para conservar el beneficio previsional porque se veían condenados. Y 2 fueron los que llegaron hasta el final, que fue el doctor Boyano y el doctor Molineux O'Connor, que los valoro, aunque fueron condenados, prefirieron ir a mostrar su honestidad hasta el final del juzgamiento que irse antes para conservar la jubilación de privilegio. El tema también roza la Corte porque Silvio Robles es secretario justamente de uno de los ministros y el ministro, que ahora no está en funciones porque está con una licencia de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. La justicia finalmente cerró la causa por los chats que se infiltraron, pero que se hicieron públicos. ¿Por qué pensás o piensa usted que pasó esto? Porque están muy nerviosos, porque nosotros somos una comisión de juicio político. Esto no es un juicio penal. En el juicio político nosotros vamos a investigar todos los hechos que tengan incidencia institucional. Y hay hechos que sucedieron, diálogos entre Silvio Robles, que no era un secretario. Robles es la máxima autoridad debajo de Rosati, era el director general de la vocalía, así se denomina la unidad del presidente de la Corte, o de todo ministro de la Corte tiene vocalías. El máximo cargo lo tenía Robles, lo tiene Robles, que hablaba con el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, hablaban Rosati y Rodríguez Larreta por vía de Robles y su ministro de Justicia. Entonces, los hechos sucedieron, lo que hablaron entre ellos sucedieron, y están desesperados para no mostrar su celular. Mire, la honestidad se muestra entregando los celulares. A mí alguna vez me quisieron ensuciar, con el famoso tema PUF, el famoso tema de... Bueno, ¿sabes lo que hice yo? ¿Cómo te terminó eso? Me presenté espontáneamente ante el juez Bonadío y al juez Rodríguez, que estaban ambas denuncias, una hecha por Stornelli, que casualmente ahora es el que dice que lo que él me hizo a mí
es al revés. Ahora eso no se puede investigar. Claro, ahí apunta la pregunta. ¿Cómo considera usted que la justicia tome supuestos chats de manera legal para algunas causas y otros chats vinculados con el hackeo, al que hacíamos referencia recién, de otra manera, digamos, esta doble vara? ¿Cómo la analiza? Porque están muy nerviosos, porque deberían, a ver, la honestidad del presidente de la Corte se va a mostrar si el director general de su vocalía muestra todo, se presenta espontáneamente y entrega lo que... La honestidad es condición sine qua non para el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces no deben serlo, sino también para aparecer serlo, no ir al fiscal amigo, que es el fiscal doblemente procesado. O sea, Stornelli es el peor de los fiscales en cuanto a honestidad. Tiene 2 procesamientos ratificados por Cámara. Uno, nada más que para hacerle una cámara, para meterle cocaína al ex marido de su mujer actual, para que no venga más al país, para que lo paren en Ezeiza porque era piloto de aviación. Y la segunda procesamiento, también confirmado por la Cámara, es por haberle querido hacer una cámara oculta al doctor José Manuel Ubeira, que era abogado de uno de los... involucrados denunciados en el tema de Cuadernos. Ahora, Valdés, más allá de que desde lo ético, obviamente es condenable por donde se lo mire, la prueba en sí no está viciada de nulidad por haber sido obtenida de una manera, digamos, no hubo ningún juez que ordenara la escucha. Mire, no hubo ningún juez que ordenara la escucha, ni tampoco nosotros vamos a hacer de la escucha la causa fin. Ellos tendrán que venir como testigos tan citados por el tribunal y tendrán que responder las preguntas que le va a hacer el tribunal. El testigo tiene obligación de decir verdad. Ellos no están acusados. Los que están acusados son los 4 ministros de la Corte. Pero tienen que ser citados. Lo que están queriendo evitar es ser citados. ¿Usted cree que tiene que estar sentados ante la comisión? Bueno, son funcionarios públicos. Tienen que estar sentados, no presentar escritos. Ustedes imagínense, o virtualmente. Imagínense. A ver. ¿Por qué Rodríguez Larreta lo separó del cargo al ministro de Justicia y Seguridad? ¿Porque eran ciertas o porque no eran ciertas las cosas que salían en los diarios? Es información pública que tiene relevancia institucional. Fíjense que de esas conversaciones se modificó para siempre el Consejo de la Magistratura, porque ellos ahí hablan de cómo debería comportarse uno de los bloques para que se consolide esta ley que estaba derogada y que Rosati usurpa y se nombra presidente a sí mismo del Consejo de la Magistratura. Y la otra es la ley que modifica para siempre el tema de la coparticipación federal. O sea, esos diálogos tienen relevancia institucional, pero claro que tienen relevancia institucional. Bueno, van a tener que contestar sobre eso. Para eso son citados como testigos y tienen obligación de decir verdad. Entonces, no es el chat sí o el chat no. Yo lo que sí me queda la duda es por qué si era todo tan... ¿por qué se fue Marcelo La explicación D'Alessandro? formal es que es una licencia de manera temporaria para poder, de una u otra manera, discutir la estrategia de defensa en función de lo que sucede. Por lo menos oficialmente eso es lo que informó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mire, la honestidad se prueba entregando el celular y mostrando todo lo que hay. Pues ahí está donde se está cuestionando. Si claro. A mí duré 2 días, sí, muchas tapas de Clarín, claro. Pero claro, la pregunta es, cuando el fiscal Dilelo hizo el análisis del celular y dictaminó, se terminó toda la mentira. Claro, en realidad la pregunta formal sería si en lugar de la forma en la que se accede a los chats vía hackeo o no, esos chats eran reales o no, ¿no? Bueno, fíjense en el caso del Lago Escondido, que también lo tiene de protagonista Marcelo D'Alessandro, ¿no? La fiscal demostró que el viaje existió. El avión fue contratado por Clarín, estuvieron en donde estaban. O sea, por más de que quisieron hacer una cantidad de delitos para que eso, en el cual estaba, hagamos con un juez que pase todo a Comodoro Pi, y entonces es lo que hicieron ahora. El juez Ramos y el fiscal Stornelli. O sea, ¿quién denuncia? A ver, esto es lo increíble. El denunciante de los chats ilegales, ¿quién es? El abogado de los copitos, el abogado Marano, Gastón Marano, el abogado de quien está acusado de haber
intentado matar a Cristina Fernández de Kirchner. Ese logra, en esa presentación de ese abogado, que fue echado del Congreso de la Cámara de Diputados porque él se había querido meter en la Comisión Bicameral de Inteligencia, y cuando sucedió esto tuvo que pedirle la renuncia al senador que lo tenía contratado porque había accedido a los informes que no se acceden. Bueno, ese abogado es el que se presentó ante Stornelli y Ramos y dijo... Estaba todo arreglado entre ellos. Hoy, por ejemplo, uno de los grandes diarios, el gran diario argentino, saca que en una auditoría que se hizo en el teléfono de Marcelo de Alessandro habían sido editados los chats. ¿Saben quién hizo esa auditoría? Máiquez, el que iba en el viaje con D'Alessandro y Máiquez, la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, no lo presenta en el cuerpo de peritos de la Corte Suprema, donde uno debe presentar las cosas, no, en el del amigo que viajó con él al Lago Escondido. Bueno, ahí se muestra la culpabilidad, se muestra en estos actos. Nuestro juicio es político. No es un juicio penal. Nosotros no, quiero que sepan, no condenamos, nosotros no mandamos preso a nadie. Ahora, si comprobamos el mal desempeño, se dirige a la justicia. Se separa a la persona del cargo y ahí empiezan las acciones civiles o penales. Perfecto. Diputado, gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a... ¿Hincha de quién usted? ¿Hincha de quién? En fútbol. Hincha de River. Hincha de River. Bueno, vamos a hablar de Boca un ratito con Pablo Tiburci. Hablen un poco de Racing, me parece que... y de Racing también. Corresponde hoy hablar más de Racing que de Boca. Gracias por haber venido a la televisión pública, diputado Valdés. Seguimos ahora de esta manera.